Bien, buenas tardes, ya estamos de vuelta. Vamos a continuar entonces con la clase número 20, que sería la segunda parte de las transformadas de Fourier. Entonces, la clase pasada vimos dos ecuaciones básicamente para calcular la transformada directa y la transformada inversa. La transformada directa nos da una función que está en el dominio de la frecuencia y es igual a la integral desde menos infinito hasta más infinito de una función que es la función original en el dominio del tiempo multiplicada por la exponencial de menos j omega t de t. Como la variable es t, estamos integrando en t, lo hablamos en más infinito menos infinito, entonces nos queda una función que depende solamente de omega. Y la transformada inversa lo que nos devuelve es x de t a partir de la transformación integral inversa, que sería desde menos infinito hasta más infinito de la función transformada x de j omega por la exponencial positiva j omega t y en función de omega. Entonces evaluamos las omegas y al final nos queda una función del tiempo. Estas dos deberían ser reversibles, excepto en algunos casos que vamos a ver más adelante. Entonces esta se llama la transformada directa. Y esta se llama la transformada inversa. Ok, entonces la vez pasada vimos la transformada de Fourier de una función rectangular, que fue la que estaba por aquí. Y para la función rectangular, si tenemos un impulso rectangular, lo que observamos es que primero la función es absolutamente integrable, porque la integral del valor absoluto nos dio 1, que es un valor finito. Esa es la función transformada evaluada en cero, en frecuencia cero, que sería la componente c de estas funciones. Es muy importante que el área bajo la curva de la función en el tiempo es la componente CD de la función transformada. Entonces pasamos del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, donde tenemos una función que es continua también, que describe las componentes de frecuencia de la señal original. Entonces una cuadrada tiene la función SA. Hicimos toda la matemática. Y al final, bueno, estas dos, eso sí no lo hicimos, estas dos pueden agrupar en una sola, ¿verdad? Entonces me queda menos j omega t0 más tau medios. Por eso aquí tenemos omega t0 más tau medios, que es el ángulo, que es todo esto del frente. Ok, entonces para hacer algunas otras transformadas y siguiendo el orden del libro, entonces ahora vamos a hacer la transformada de Fourier del... ya hicimos el impulso rectangular, ahora vamos a hacer el impulso unitario o del delta de Dirac. Que es la función delta de t. Transformada, deberíamos ver la función delta mayúscula de j omega, ¿verdad? Para seguir con esta nomenclatura. Entonces, lo que estamos buscando es una función que está exactamente localizada en el tiempo, ¿verdad? Si tengo un impulso, esto debería quedar con color negro. Y el impulso yo lo puedo ubicar en diferentes partes. En general, para este caso, vamos a centrar el impulso en cero. Entonces, el eje horizontal es t y el eje vertical va a ser la función del impulso. Entonces, este sería delta de t. La función es 1 solamente en t igual a 0 y es 0 en todo lo demás. De hecho, ni siquiera se dibuja, ¿verdad? Pero uno puede dibujar aquí que la función es 0 en todo lo demás porque conocemos exactamente cuánto vale. Entonces, delta de t tiene dos valores. Tiene infinito en t igual a 0 y tiene 0 en t diferente de 0. Pero sabemos que la integral
desde menos infinito hasta infinito del delta es igual a 1, porque el área bajo la curva de ese impulso es igual a 1. Como el área, es el área bajo la curva del impulso, sabemos que la componente CD es 1. Y eso significa que el delta de 0 tiene que ser igual a 1. El delta mayúscula, que es la transformada. En 0 tiene que ser igual a 1. Lo mismo que hicimos la vez pasada. Aquí no lo demostramos, pero este impulso rectangular, al tener área 1, dice que el valor máximo de esta función SA es 1, porque la componente CD de esta señal es 1, que es el área bajo la curva. Entonces necesitamos siempre el área bajo la curva. Además, muchas de las integrales se pueden definir en t igual a 0. Ok, entonces lo que vamos a hacer es calcular la transformada. Entonces, esta que está aquí es la componente CD. La voy a poner en un rectangulito aquí por aparte. Así. Y entonces la transformada la calculamos con la integral. ¿Cumplimos con Dirichlet? Sí, cumplimos con Dirichlet, porque la función es absolutamente integrable, la integral da 1. Tiene un número finito de máximos y mínimos. El problema es que tiene un pedacito donde la función se vuelve infinita, ¿verdad? Que sería este punto, en el punto t igual 0. Pero eso es una discontinuidad. Es que el tercero decía que fueran, voy a poner las tres. Las condiciones de Dirichlet son que sea absolutamente integrable si la cumple, que tenga un número finito de máximos y mínimos, en realidad es solo un impulso, no, el resto de la función es 0, y un número finito de discontinuidades finitas, en realidad tiene una y es infinita, entonces tal vez no la cumple, pero vamos a ver si la podemos integrar. Ok, entonces para hacer la transformada, lo que tendríamos que hacer es que el delta de j omega, por definición, con la que tenemos aquí arriba, es la integral desde menos infinito hasta infinito de la función por e a la menos j omega t. La función es t por e a la menos j omega t de t. Ahora, resulta que esta integral es 0 para todo el tiempo, excepto cuando t vale 0, ¿verdad? Entonces, esta es 0 para todo t, excepto t igual a 0, o excepto 0, ¿verdad? No sé si la notación está bien. Lo que quiere decir es que en todo el tiempo t me da 0, excepto cuando t vale 0. Cuando pasamos por ahí, tenemos que la función es un punto. Y aquí podemos hacer esto de diferentes maneras. Una de las formas es usar la propiedad de muestreo también del delta, que ya lo hemos visto muy de pasada así rápido en las clases anteriores. Una forma de representar esto es, un segundo. Sí. Es que podemos hacerla de dos formas. La primera es, para hacer aquí un paréntesis, la propiedad de muestreo del delta de Dirac dice lo siguiente: si yo tengo la integral, eso es una propiedad y está en el formulario también, de una función de tau multiplicada por el delta de tau menos t0 de tau, esto es igual a la función evaluada en t0, que es algo que también habíamos discutido rápidamente. Esta la voy a dejar aquí también de medio lado, porque lo que dice es que, bueno, el delta está posicionado en un t0, no necesariamente está centrado. En este caso sí está centrado. Entonces, calcular esta integral es lo mismo que evaluar la función a la que acompaña en el punto donde está el delta de Dirac, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tendría es que el delta de j omega es igual a la función
evaluada en t igual a 0. ¿Verdad? Y entonces esto me da e a la 0, que finalmente es 1. Ok, en el libro hay otro pedacito, vamos a ver, que es hacer la integral sin usar esta propiedad de muestreo. En realidad lo que hacemos es que, bueno, aquí voy a abrir un espacio. Es lo mismo que mm, voy a hacerlo aquí a la par. Esta es una que es la que estamos usando para acá. La otra consideración es que si yo tengo, vamos a ver, cualquier función, si tengo x de t por delta de t, eso es multiplicar todos los puntos de la función por todos los puntos del delta. Y como el delta es 0 en todos los puntos, excepto en t igual a 0, esto es lo mismo que decir x de 0 por delta de t. Estas dos son la misma, porque el resto de la función no me importa en qué otros puntos esté evaluada, pero es lo mismo que en x de 0. Entonces, si estamos integrando de menos infinito a infinito de una función x de t, delta de t, eso es otro camino de hacer lo mismo que acabamos de hacer. Esto es lo mismo que hacerle integrar desde menos infinito hasta infinito de x de 0, y x de 0 es una constante. Entonces, x de 0 puede salir y lo multiplicamos por esta integral, y es la integral del delta. Ahora, la integral del delta es muy vacilona, porque esta integral tiene solo dos posibles valores. La cuestión es si se considera, bueno, esta de fijo nos va a dar uno. Una integral desde menos infinito hasta un t arbitrario de, vamos a ver cuál es la que tengo que poner, de tau, delta tau, de tau. Esta función es 0 si t es menor que 0 y es 1 si t es mayor que 0. Correcto, porque aquí lo que estamos observando es que en esta gráfica, si el delta está aquí centrado, esto es delta tau y la variable es tau. Solamente para poner esa otra variable. Si yo me doy cualquier valor de t y t está por aquí, la integral que yo estoy resolviendo desde acá hasta acá me va a dar siempre 0. Solo cuando el t sea mayor que 0, y vamos a ponerle aquí mayor o igual, esta función me da 1. Entonces, si no he pasado el delta, todo es 0. Y si pasé el delta, la integral del delta me da 1. Entonces, de manera resumida, esto que acabamos de hacer es la integral del delta de Dirac solito. Y aquí queda este punto, ¿verdad? Que es x de 0, que es la función evaluada en el punto 0, que para este caso en específico, la función es esta exponencial. Entonces, por eso digo que son caminos diferentes, porque esta exponencial la estamos evaluando en e a la 0 cuando resolvemos la integral. Una es aplicar la propiedad de muestreo, que es lo mismo, ¿verdad? Es evaluar la función x en el t0 del delta de Dirac. Y esta es la demostración de la integral del delta de tau. Y lo que nos dice es que, bueno, primero esta es la propiedad de muestreo, por eso es que x de 0 sale. Y después esta integral, esto es importante, la integral desde menos infinito hasta, o bueno, en realidad la podemos poner por aparte, o la podemos poner indefinida.
lo que dice es que la integral de esto que acabamos de calcular es u de t, donde u de t era la función escalón, ¿verdad? Si ya pasó por 0, tiene un valor de 1. Si no ha pasado por 0, tiene un valor de 0. Entonces, al integrar este, obtenemos la integral de delta tau, que es igual a u de t. Obviamente, falta una constante de integración, ¿verdad? Cuando lo hago así indefinido. Y lo contrario también es cierto. Derivar con respecto al tiempo la función u de t. Bueno, aquí estoy mezclando los t y los taus. Integrar delta t de t me da u de t. Y derivarlo me debería dar esta función. Entonces esta es la integral y de la derivada del impulso unitario. La transformada del impulso es 1, porque ya hicimos la integral y lo que vimos es que al multiplicar delta tau, perdón, delta t, por esta función es lo mismo que tomar la función y evaluarla en cero. Porque en todo lo demás la función no tiene valor. Entonces esto se da la 0, que es 1. Entonces voy a ponerle aquí el título, integral sí, de delta t, que es esta segunda parte que hicimos. De hecho está al revés, viene primero esta parte y después esta aquí. Ok, entonces el impulso unitario tiene otra característica que es que en el tiempo está completamente bien localizado, ¿verdad? Si hacemos la gráfica de la transformada, entonces voy a copiar solo esto, que sería el eje, le voy a borrar la función y quiero graficar la transformada sería delta mayúscula de j omega. Entonces el eje horizontal sería j omega. O simplemente omega, es lo que se pone, que omega tiene la j a la par, pero es un eje. Y entonces esta función vale 1 para todas las frecuencias. Entonces es un caso extremo donde un punto que está bien localizado en el tiempo está distribuido en todas las frecuencias en el dominio de la frecuencia. Y esto está relacionado con el principio de incertidumbre. Que el principio de incertidumbre precisamente es eso. Si por el contrario tenemos algo que es un solo punto en la frecuencia, eso lo vamos a ver en un ratito. Si hay un solo punto en la frecuencia, ¿verdad? Si solo es una componente de frecuencia, en el tiempo se dispersa y se reparte por todo lado, ¿verdad? De hecho, habíamos visto que una senoidal tiene en series de Fourier un solo componente, ¿verdad? En la transformada es un poquito diferente. En la transformada son dos deltas, pero eso lo vamos a ver después. Eh, pero bueno, relacionado con esto, el principio de incertidumbre, cuando ustedes ven física, no sé si llevaron física 4, creo que ya no se lleva y no sé si se puede llevar como electiva. En física 4 o no le enseñan el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y lo que dice es que yo no puedo conocer la posición de una partícula y la cantidad de movimiento o el momentum que lleva, ¿verdad? Entonces, si conozco la posición, no conozco la cantidad de movimiento. El momentum es masa por velocidad. Entonces, si sé hacia dónde va y qué tan rápido se mueve, no conozco la posición de esa partícula. Y si conozco muy bien la posición, no conozco la cantidad de movimiento. Entonces, tiene relación. Hay cosas que están muy bien definidas en el tiempo, que en la frecuencia se reparten por todo lado, y cosas que están bien definidas en la frecuencia, que en el tiempo se reparten. Hay una función que no cumple con bueno, sí, todas las funciones cumplen, pero hay una función que
su representación en el dominio del tiempo y su representación en el dominio de la frecuencia son muy parecidas. Esa es la función de una curva gaussiana, como las que se ven en probabilidad. Esa está al final de esta parte. Entonces vamos a tratar de acelerar un poquito para llegar a esa. Mientras tanto, la idea principal aquí del impulso es que un impulso unitario en el tiempo se convierte en una constante en la frecuencia. Y entonces esa sería esta segunda propiedad. Bueno, de hecho es la primera, ¿verdad? La transformada de un delta es 1. Y la otra que vimos fue esta del impulso rectangular, que de hecho la que vimos está definida con la función r de t. Eso que está aquí es otra manera de escribir la función r de t como un escalón unitario ascendente en t menos t0 y uno descendente en t menos t0 más tau, ¿verdad? Si le ponemos t0 más tau. Entonces esta función sube y después baja y la transformada fue la que ya calculamos anteriormente. Entonces ya tenemos esta y esta. La del escalón tenemos que llegar a verla. Entonces, por ahora el impulso unitario, voy a hacer una página nueva y vamos a tratar de hacer precisamente la del escalón. Entonces, escalón unitario. Y vamos a poner aquí primer intento. Pongo primer intento porque la función escalón unitario no cumple con Dirichlet en el sentido ya hoy. Vamos a tener la función escalón unitario y lo que yo quiero es a la función u de t, que está en función del tiempo, que es 0 en todo momento antes del t0, 0 con shift. Y es que no me lo hace porque estoy muy cerca del margen. Ok, entonces 0 en todo momento. Luego aquí tiene, voy a centrarlo un poquito, tiene el escalón. Y de aquí en adelante, bueno, no me quedó también. De aquí en adelante sería 1. Es más fácil dibujar sin regla. Entonces tenemos 0 y después de t0 es igual a 1. Entonces u de t lo habíamos definido precisamente como 0 si t es menor que 0. Y le habíamos puesto 1 si t es mayor o igual. Entonces la cuestión es que este igual tiene un poco de historia también, porque ese lo sacamos de cuando hacemos esta integral. Vamos a ver, esta, la que era desde menos infinito hasta t. Entonces, si no hemos pasado por el escalón, es 0. Si ya pasamos por el impulso. Si pasamos por el impulso, ya es 1. Pero si estamos justamente en el impulso, entonces hay conflictos, ¿verdad? De opinión de si tiene que ver arriba o si tenemos que ponerle el igual arriba o abajo. Si exactamente en 0, evaluamos la función en 0 y esta integral da 0 o da 1. Entonces, en ingeniería normalmente la ponemos aquí abajo. Y entonces decimos que justamente en el punto donde t es igual a 0, ya integramos. Y entonces sería igual a 1. Entonces, la cuestión es que si vamos por la izquierda, este punto aquí es abierto y es cerrado de este lado. No sé si me explico. Para decir que esta discontinuidad, cuando estamos exactamente en t igual a 0, tiene que ser exactamente 1. Ahora, el problema es que cuando representamos esto con series y con transformadas, ¿se acuerdan que las transformadas, bueno, las series en particular también, convergen al valor medio? Y eso no es del todo cierto si queremos cumplir con esta definición, ¿verdad? Entonces, de ahí viene uno de nuestros primeros conflictos, y es que el escalón unitario, si lo queremos representar en el dominio del tiempo, está bien definido porque sabemos que lo evaluamos en 0 y le ponemos u de 0 y nos da 1. Si pudiéramos representarlo de alguna manera con una función, con un conjunto de funciones o con una serie,
y evaluamos esa serie en X de T, que es, bueno, digamos una serie, desde K menos infinito hasta más infinito, de un montón de coeficientes, C sub K por la exponencial de J omega 0 K T, y ya menos o ya más, creo que ya menos. Um, el problema es que evaluar exactamente un t igual a 0 nos da la mitad del escalón, no nos da el escalón completo. Entonces, eso es un primer problema. Es positiva porque son las funciones ortogonales. El menos los lleva cuando hacemos el producto interno. Ok, entonces, si esta se evalúa en t igual a 0, da la mitad del escalón. Y no nos da el escalón completo. Por eso tenemos un primer problema. Por ahí estamos viendo que no funciona. Hay algo que no funciona. Después, el área de esta función normalizada de t, ¿verdad? En valor absoluto, desde menos infinito hasta más infinito. El problema que tenemos es, bueno, el área sí la podemos calcular porque de aquí hacia la derecha todo es 1, de aquí a la izquierda es 0, entonces el área debería ser un medio. Pero no estoy seguro. Yo creo que bueno, el área no es tan fácil de determinar porque aquí tenemos una ecuación que es abierta del lado derecho y dijimos que las funciones que se podían calcular tenían que ser finitas, es decir, tenían que empezar y tenían que terminar. Tenían que tener una potencia finita, que eso es básicamente lo que nos dice la ecuación de una de las clases pasadas. Perdón que brinque tanto de adelante para atrás. Aquí en Dirichlet, esta primera ecuación que tenga el valor absoluto de la función integrada menor que infinito, quiere decir que la potencia de esa señal es finita, ¿verdad? Porque la potencia es la función al cuadrado. Y entonces eso es todavía un poco más sencillo de cumplir porque si la función tiene muchos valores que vayan cerca de cero, la función al cuadrado es más fácil que converja. Pero entonces la potencia de la señal es finita. Y aquí no podríamos decir eso porque desde cero hasta toda la parte de la derecha tenemos una constante. Entonces ahí tenemos otro problema. Otro de los problemas es que cuando hacemos la transformada es de menos infinito hasta infinito de u de t multiplicada por e a la, y esta es la que lleva a la menos, porque esta es la que lleva eh, la definición de producto interno, que era esta es la de análisis, la ecuación de análisis. Esto sería U mayúscula de J omega. Y esta U mayúscula tiene el otro problema de que, bueno, uno podría decir, ok, este, es lo mismo que desde cero hasta más infinito de esta misma, ¿verdad? Y entonces, cuando la integro, me queda e a la j omega t entre menos j, entre sí, menos j omega, desde cero hasta infinito. Esto tiene dos problemas. Uno es que hay que evaluar en cero. Que eso lo podríamos resolver si antes de integrar hablamos el cero aquí arriba, ¿verdad? Y entonces calculamos el valor CD. Pero bueno, digamos que ese no es tan grave, pero el que sí es muy grave es el otro, porque entonces el otro nos dice que en más infinito, esto es e a la menos j omega infinito, ¿verdad? Y esta ecuación de aquí no converge a nada, porque esto es, bueno, podríamos descomponerlo en parte real, parte imaginaria, pero la cuestión es que esto es un ángulo, ¿verdad? Porque omega es una constante para esto que estamos haciendo. Al final, eso nos va a quedar en el resultado. Pero cuando hablamos aquí infinito, esto en realidad es un vector de magnitud 1 que está ahí dando vueltas, ¿verdad? Entonces, esta de aquí no converge. No puedo evaluar ahí el infinito. Eh, porque básicamente la magnitud es 1
y la fase está dando vueltas y nunca termina de dar vueltas, ¿verdad? Esto no es cierto que esto sea cero, porque es un número complejo, ¿verdad? Si toda esta constante fuera un número real, esto tiende a cero, pero como esto no es un número real, esto no converge. Entonces no puedo calcular el escalón por integración. Entonces vamos a dejar esto hasta aquí y vamos a tratar de hacer soluciones alternativas o similares o buscarle cómo llegarle de alguna manera. Lo más importante de este pequeño ejemplo es verificar que tenemos muchos problemas porque la función es discontinua. En cero, el problema es que en cero debería darnos uno. Y por series, por teoría de series, evaluar una serie en la discontinuidad nos da la mitad de la discontinuidad, no nos puede dar el valor extremo. Entonces ya desde aquí tenemos un problema. Y lo segundo es que al tratar de hacer la integral en cero se indefine, entonces podríamos hacer la evaluación antes de resolver la integral. Entonces e a la cero y esto nos da el valor medio, que es igual a CD, pero eso solo nos daría u de cero, ¿verdad? Que eso sí nos debería dar, si evaluamos esto en cero, e a la cero es 1, y ahí también el problema es que nos dio, vamos a ver, ahí nos da 1 y no da el valor CD, porque evaluar esta en cero nos debería dar el valor CD y nos está dando 1, y el valor de CD de esto no es 1, el valor CD de esto es un medio, porque de un lado es 0 y del otro lado es 1. Entonces ahí tenemos un problema. Y el otro problema es que, bueno, no tanto que se indefina, porque ya se lo podemos esquivar si calculamos el valor en cero por aparte. Y después tratamos de hacer un límite cuando llegamos hasta cero por la derecha. Pero el problema es que esta parte de arriba no converge de ninguna manera. Entonces, por integral no se puede. Ok, el escalón lo vamos a dejar ahí y lo retomamos en un ratito. El 4 es una función exponencial pero va a ser una exponencial que ya les había dicho cuando vimos Dirichlet que las exponenciales tampoco convergen, porque son abiertas de medio lado. Entonces vamos a hacer una exponencial acotada. Entonces vamos a definir una función. En el libro el título es solo función exponencial. La exponencial, bueno, una exponencial normal con coeficiente real e a la menos a t. Tiene esa forma, ¿verdad? Y esto sería x de t e a la menos a t. Entonces es decreciente y en infinito va a llegar a valer cero. Entonces lo importante es con a perteneciente a los números reales, a mayor que cero, ¿verdad? Entonces son reales positivos, lo que deberíamos ponerle. Y la función que vamos a definir no puede tener una integral que diverja, ¿verdad? Entonces toda la parte de la izquierda la vamos a recortar y entonces vamos a decir que nuestro x de t va a ser igual a u de t por esta exponencial. Entonces, al hacer eso, lo que estamos haciendo es que estamos recortándola. Entonces estamos diciendo, antes de 0 es 0. Y después vamos a pegar este brinquito y vamos a seguir aquí la exponencial decreciente, ¿verdad? Entonces, esta de aquí es el x de t que tenemos en el problema. Esta de aquí arriba solo le vamos a poner que esto es a la menos a t. Y esta otra, ya me robé todo el eje. Esta otra es una exponencial que está acotada porque le puse intencionalmente el escalón para integrarla solo en la parte positiva. Y entonces yo quiero, porque hay muchas funciones en electrónica y en circuitos que tienen una forma de exponencial decreciente a partir del momento en donde yo le puse el escalón. Unos de estos circuitos son, por ejemplo, la descarga de un condensador, que inmediatamente cuando yo cierro un interruptor, ese es el impulso, o el escalón, perdón. Entonces yo cierro el interruptor, entonces conecto un circuito y a partir de ahí tengo descarga, ¿verdad? Entonces estoy quitando toda esta parte de la derecha. Eso es lo que llamamos también que una función exista a partir de un tiempo t
y hacia adelante, pero que los valores de atrás no intervienen en el resultado de la función de la derecha. Eso tiene que ver con causalidad y con, creo que es básicamente eso, causalidad. Entonces estamos eliminando toda la parte de la izquierda intencionalmente para que esta función, para forzar a la función a que converja. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a calcular si este es el x de t, que es un escalón unitario por la función con a perteneciente a los reales. Eso es también importante para que la función decrezca solita. Y a mayor que cero para que converja, porque si a es menor que cero, esto es menos menos, y diverge también porque sería exponencial creciente. Entonces vamos a calcularla y esta sí la podemos hacer. Ahora, un segundo. Es que creo, para ver. En realidad lo que interesa es que la parte real de A sea positiva. Porque eso va a forzar a que tienda a cero. Pero no importa, vamos a dejarlo como lo tenemos así. Entonces, X mayúscula de j omega es la transformada. Y vamos a calcular la transformada desde menos infinito hasta infinito de la función que es u de t e a la menos at multiplicada por e a la menos j omega t de t. Que esa es la ecuación de la transformada. Entonces, todo esto que está aquí es la función. Como el escalón unitario lo que hace es que multiplica todo esto por ceros y desde aquí para la derecha por unos. Entonces, podemos partir la, eh, la integral. Entonces, vamos a partirla desde 0 hasta más infinito y vamos a quitar el u de t. Y aquí vamos a agrupar términos. Entonces, esto me queda como e a la menos t a más j omega de t. ¿Verdad? Ahora, esta de aquí la podemos integrar de una vez. Entonces nos queda que e a la menos t a más j omega entre menos a más j omega. Esa sería la integral, ¿verdad? Y hablaba desde 0 hasta infinito. Es la misma exponencial entre el argumento. Y ya aquí en el denominador esto no se va a definir porque dijimos que a tenía que ser positivo. Entonces a nunca va a ser menos j omega. Además ahí dijimos que era real, pero a puede ser cualquier cosa. En realidad a puede ser eso que les estaba diciendo. A puede ser complejo siempre y cuando siempre y cuando aquí nunca se indefina y que la ecuación tienda a cero en algún momento. Entonces, la cuestión con las exponenciales complejas es que hay que verlas en 3 dimensiones. Vamos a ver si es que esta me va a quedar al revés. No puedo darle ahorita como en el horizontal. No. Rotate, flip, horizontal. Horizontal. Entonces, en esta yo quiero graficar la parte real de e a la menos at. Y esta la parte imaginaria de e a la menos at cuando a es un número complejo. Entonces, si a pertenece a los complejos, yo sé que e a la menos at va a ser igual a e a la menos a va a ser la parte real de a más la parte imaginaria en j, la parte imaginaria de a por t, que esto lo descompongo como e a la menos la parte real de a t, que esto es una exponencial normal, por menos j imaginario de at. Entonces, esta aquí es la magnitud, porque el resultado de e a la un número real es un número real, y esta aquí es el ángulo, que como tiene el j aquí arriba, entonces esto va a estar dando vueltas. Por lo tanto, esta, bueno,
me queda imposible dibujarla aquí, ¿verdad? Pero debería empezar en uno, ¿verdad? Y este que estoy aquí sería el T. Entonces, con T creciente, esto va a ser una espiral que se va a ir haciendo más chiquitilla, más chiquitilla, más chiquitilla, y el ángulo va a estar dando vueltas, ¿verdad? Entonces, conforme T aumenta, el ángulo gira. Y conforme T aumenta, lo que tengo es que esto se vuelve cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño. Entonces van a ser círculos, si lo vemos desde acá, van a ser círculos cada vez más pequeños, es como una espiral. Y si lo vemos desde alguno de los lados, lo que vemos son las exponenciales, que en realidad son las, volvemos al mismo concepto, las envolventes. Entonces las envolventes de esta gráfica son las exponenciales reales, digamos, o imaginarias, o la parte imaginaria y la parte real. La parte imaginaria en realidad nos da ondas. Pero bueno, tendremos que ver esto en 3D como para graficarlo bien. Entonces, la cuestión es que A puede ser complejo también para esta función exponencial acotada, pero lo que nos interesa es que la parte real de A sea menor que, sea mayor que cero para que todo esto converja. Entonces, ya hablé mucha cuestión. La historia es que cuando evalúo esto, tengo que evaluar un término de infinito y un término de cero. Y este término de arriba, si A es real, es que no encontré en dónde es que dice que A tiene que ser real. Vamos a ver. No, dice A es una constante compleja con la parte real mayor que cero. Ok, perdón, corrección. Es básicamente eso que quería. Con A perteneciente a los complejos y la parte real de A es mayor que cero. Y si eso lo logramos, entonces eso también converge. Todo eso es para decir que A puede ser un número complejo. La explicación que tenía al principio está bien, porque es para una exponencial en 2 dimensiones, ¿verdad? Pero ahora una exponencial en 3 dimensiones sería la parte imaginaria y la parte real, que serían números complejos, y esta es la exponencial en 3 dimensiones con A perteneciente a los complejos. Sí se entiende, ¿verdad? Esta es la exponencial compleja. Um, ok, entonces, lo que dijimos es que esta de aquí la vamos a tener que desarmar y entonces vamos a poner que esto es e a la menos at por e a la menos j omega t entre menos a más j omega. Y la vamos a hablar igual desde menos 0 hasta más infinito, que es resolver la integral que teníamos arriba, que es en lo que estamos trabajando. Entonces, para resolver esta, la cuestión es que si A, aquí es la parte importante, si A es un número complejo y la parte real es positiva, entonces esto me queda e a la menos parte real de at por e a la menos j omega t más la parte imaginaria de a. ¿Verdad? Entonces la parte imaginaria solo contribuye a que esto siga dando vueltas, ¿verdad? Y el t queda de este lado también. De hecho, lo podía factorizar. Creo que no dejé nada anotado, ¿verdad? Es at, es la parte imaginaria por el t. Esta parte de la derecha no converge porque esto sigue dando vueltas, entonces esto no converge. Pero esta parte de la izquierda, cuando la evaluamos, sí tiene dos posibles valores, ¿verdad? En infinito y en cero. Y lo que estamos hablando es t. Entonces, esto sería igual. Si hablamos en infinito, esto es e a la menos la parte real, que es un número real, por infinito. Entonces, como es e a la menos infinito, esto es e a la menos infinito. Que e a la menos infinito es cero, ¿verdad? Menos toda evaluada en cero. Entonces, no importa que esta parte de la derecha no converja, pero hablando en infinito, todo esto dio e a la menos infinito, que esto es cero bueno, por toda la exponencial. Es que no quiero copiar todo otra vez. J, no sé, aquí le voy a poner, copiémoslo.
entre menos a, todo este término cero. Y después le voy a restar evaluando en cero. Entonces esto es a la cero, por ahí a la menos j y todo esto cero, entre menos a más j omega. Entonces resulta que esta de la derecha ya dijimos que no converge, pero esto es cero. Entonces todo este término es cero y lo de la derecha e a la 0 es 1, e a la menos j0 es 1 y nos queda menos menos. Entonces, no me va a caber y el problema es que esto me corta si escribo muy cerca del fondo. Me queda menos menos es arriba 1 a más j omega. Y esta es al final la transformada de Fourier de la exponencial acotada. Después lo acomodo un poquito cuando imprimo esto para subirlo. Entonces, esta exponencial acotada, que era x de t igual a 2 de t por i a la menos a t, que fue la función original, la transformamos en esta de la derecha. De hecho, voy a llevármelo a la página siguiente para así resolver dos problemas de un solo. Ese es el resumen. Nos queda que una exponencial acotada con u de t se convierte en esto que está aquí a la derecha. Esa es una de las que tenemos en formulario. Es esta que está aquí, la exponencial. Ahora, parecería muy sencillo, como ya intentamos sacar el escalón por sí solito y no lo logramos, parecería muy sencillo evaluar a en cero. Y entonces aquí tenemos que evaluar a en cero. Entonces, vamos a hacer una suposición o una hipótesis. Si a es igual a 0, x de t es igual a u de t. Y entonces la pregunta es si x transformado de j omega sería igual a 1 entre j omega. Esa es la pregunta. Tiene todo sentido en el mundo, ¿verdad? Yo tengo esta y quiero esta. Y quiero saber si esa sería la explicación, porque no, ¿verdad? Me brinqué algunos pasos, digamos, bueno, aquí en todo el procedimiento no me brinqué ningún paso. No parece tener sentido. Entonces yo sé que la transformada de esta exponencial sí está bien, pero ahora si evalúo a en cero y tampoco estoy indefiniendo la función en ningún momento, ¿verdad? Porque a es igual a cero no me indefine estas exponenciales, ni no me indefine nada de la función. La pregunta es si será correcto. Entonces, para poder saber si eso es correcto, yo necesitaría que la transformada de Fourier inversa de 1 entre j omega me dé u de t. Y esa está desarrollada en el libro en la página 157. Antes de esto, aquí podríamos graficar esta transformada, porque estamos graficando las transformadas y eso es muy interesante, ¿verdad? Cómo se ve esta función en el plano complejo. Entonces, graficar estas funciones ya lo han hecho antes, nada más que no con este nombre, pero en CA ustedes grafican el diagrama de Bode, ¿verdad? El diagrama de Bode es graficar la parte del espectro en magnitud y después la parte de fase, ¿verdad? Entonces, estas funciones que son la transformada se grafican en diagramas de Bode. Para la función cuadrada nos dio la función SAE en la frecuencia. Para la función exponencial tenemos que ver cómo se ve la gráfica de esto. Y entonces depende de los números complejos. Esa me la voy a robar también del libro. Y está en la página Fourier transformada. Ejemplos. Es que las gráficas es difícil dibujarlas a mano. Entonces, esta es la magnitud. Segundo.
de la transformada que acabamos de calcular, donde se aprecia que si evalúo esto en cero, esto me da 1 sobre A, ¿verdad? Con frecuencia cero. Entonces aquí está 1 sobre A, que es ese punto. Y esta es una función que tiene ahí cierta forma. De hecho, esto puede verse también como un filtro. Y la fase tiene un problema, y es que la fase no es lineal. La fase de esa señal es lineal cerquita del cero, pero no es una fase lineal en los bordes. Y entonces eso es un gran problema para sistemas de comunicación también, porque muchas de las funciones exponenciales aparecen con capacitancias. Y cuando ustedes tienen un circuito integrado, en los circuitos integrados, que bueno, esa es más o menos mi área, entonces ahí me gusta mucho. Ustedes tienen pistas, ¿verdad? En un PCB o tienen interconexiones dentro de un circuito integrado y entonces por solo tener aquí el dióxido de silicio, el field oxide y todo eso entre pistas, aquí se van a hacer condensadores. Y esos condensadores tienen esta respuesta precisamente. Entonces, en la magnitud, digamos que es un problema que las exponenciales escalen la amplitud del espectro de Fourier, pero en la fase, el problema principal es que la fase no es lineal. Y entonces, si yo envío una señal por aquí y tal vez no es una señal, digamos, yo envío una cuadrada que es un reloj y dependiendo de por dónde pase esta señal, el reloj puede llegar aquí deformado porque van a llegar unas partes del espectro antes que las otras y entonces van a llegar señales que están muy deformadas y eso es un problema de linealidad. Bueno, aquí ya dibujé todo girado, ¿verdad? Pero la idea básica es esa, que si yo envío una señal por una pista, la señal es cuadrada, por problemas de linealidad, yo no puedo esperar obtener la cuadrada. No, digamos, en el caso ideal, podría obtenerla desplazada en el tiempo, pero desplazada en el tiempo no es problema. El problema es que estos cambios de fase, como las cuadradas son funciones en la frecuencia también, ¿verdad? Y aquí tengo que aplicarle un filtro que tiene fase no lineal, entonces va a llegar una mezcla ahí de cosas y la señal se va a formar un montón. Entonces ahí después hay que ver integridad de señales, diagramas de ojo, etcétera, ¿verdad? Para ver cómo se comporta eso. Pero muchos sistemas tienen esa característica, ¿verdad? Que si son exponenciales en el tiempo, como los condensadores, me van a dar estas funciones con fase no lineal. Ok, entonces de vuelta a la suposición, lo que dijimos es que si hacemos que A sea 0, nos queda que la función x de t es u de t. Y entonces parecería muy sencillo asumir que la transformada es 1 sobre j omega. De hecho, esto es incorrecto. Le falta un pedacito. Va por ahí, pero todavía le falta un pedacito. Entonces, el pedacito que le falta tiene que ver con el nivel de CD y ya voy a eso. Entonces, para poder comprobarlo, yo necesitaría que la transformada inversa de 1 sobre j omega me dé u de t. Y si eso lo logro sacar, entonces demostré que la transformada está bien calculada. El problema es que la transformada del escalón no era tan fácil, ¿verdad? Entonces estoy tratando de usar algo que ya conozco, que es la transformada del escalón por la exponencial, para ver qué sucede. El procedimiento es un poco complicado porque necesitamos una integral que se acerca al cero aquí en j omega. Vamos a ponerla, vamos a ver. Esta debería ser x de t, puesto que el x mayúscula es 1 sobre j omega. Entonces, para sacar x de t, yo necesito la transformada inversa. La transformada inversa era 1 entre 2pi, desde menos infinito hasta más infinito, de un diferencial de omega. El problema es que vamos a pasar por el diferencial de omega por omega igual a 0, y ahí tenemos un gran problema en esta integral. Por eso esta integral es complicada. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es poner la función, que es 1 entre j omega, por el término de la transformación integral, que es e a la j omega t positiva. La que lleva al negativo es la transformada directa, y la que lleva positivo es la transformada inversa. Entonces, esta es la transformada inversa. Y entonces tiene el problema de que hay dos casos donde se indefine. Cuando pasa por cero y después en los infinitos hay un infinito. Bueno, los infinitos, el problema es que esa exponencial es compleja, entonces son círculos que giran. Para poder hacer eso, tenemos que recurrir a lo que
hacíamos en la primera parte del curso con integrales. Yo sé que no vimos todas las integrales, pero una forma de hacer esta integral es decir que esto es el límite cuando r tiende a infinito de 1 entre 2pi por la integral desde menos r hasta r. Es decir, estamos quitando ese infinito e integrando con constantes que son finitas y después sacamos el límite. Porque el problema es que los infinitos aquí divergen, ¿verdad? Y el otro problema es que no puedo pasar por cero. Entonces yo tengo que partirla justamente en cero. Y entonces en el libro lo que dice es que este es el límite cuando r tiende a cero, perdón, a infinito, de algo que lo voy a hacer partido. Obviamente el 1 entre 2pi lo puedo sacar de una vez, ¿verdad? Porque esto sería, bueno, dejémoslo por aquí. Y voy a hacer la partida desde menos r hasta un término que sea 0 menos, digamos, que sería 0 por la izquierda, y entonces vamos a hacerlo como r por la izquierda, que sería acercarme al 0 lo más que pueda desde uno de los lados. Y la otra la voy a hacer desde r, pero por la derecha sin incluir el 0 hasta r positivo. Entonces esto es de omega y esto es e a la j omega t entre j omega e a la j omega t entre j omega, omega. Y aquí tengo que sacar el límite cuando r tiende a 0. Entonces no importa por qué lado me acerque, ya me queda. Es un poco complicado, como les dije. Está muy bien explicado en las clases del varado también, y aquí estoy haciendo como un resumen nada más. Pero la idea es entonces hacerla basada en límites y tratar de acercarme a todos los puntos donde se indefine sin indefinirla. De hecho, en ese procedimiento las exponenciales ya se van porque, vamos a ver, lo que se está sacando es solo para t igual a 0. Entonces, lo que se dice es, esa es la idea general. Entonces, se hacen los casos por separado. Como la función es con omega, bueno, es que se hacen dos por aparte. Se hace para t igual a 0 y después se hace para t distinto a 0. Esa no la vamos a terminar toda porque es demasiada matemática y lo que me interesa es ver solo los resultados finales. Podríamos hacerla, pero gastamos el resto de la clase. Entonces, con t igual a 0 me va a dar que las exponenciales son 1, ¿verdad? Y entonces son funciones inversas. Lo que tengo que hacer es darle vuelta a los límites de integración de la primera y ponerle un menos al frente, agrupar los elementos, integrar normalmente y después sacar los límites. Y después para t distinto de 0, se dejan las exponenciales y se hacen, bueno, es que me gustaría verla toda, pero de verdad es demasiado trabajo. Voy a anotar solo el resultado, porque la cuestión es que a lo que queremos llegar es a que la transformada inversa de 1 sobre j omega sea u de t, y en realidad a lo que se llega es, vamos a poner aquí después de evaluar las integrales, que no lo vamos a hacer porque ya dijimos es mucho trabajo. A lo que se llega es a que x de t es que hay muchos pasos intermedios. Sale la función sa por ahí porque de estas exponenciales hay que agruparlas para que salga la función sa. De la función sa usamos lo que vimos en la clase pasada al final de que la integral de sa era pi. Como les dije, es demasiada matemática.
Y esta función, después de integrar, ese pi queda por ahí en algún lado, se cancela con el 2pi que está por aquí afuera y entonces queda u de t menos 1/2. Entonces la cuestión es que yo sé que no está la demostración completa, pero yo sé que ustedes me creen, para no terminar de hacer todas estas integrales. Esta de aquí es una función muy especial porque es una función que también tiene nombre, de hecho, por conveniencia. Es una función que es u de t, pero restándole un medio. Entonces, u de t, hay alguna forma de hacer la cuadradita. Es que si le doy vuelta a no, sí, ¿verdad? Entonces esta de aquí, digamos que es u de t. Quiero hacerla un poquito más ancha. Me quedó anchísima. Y aquí es a la derecha para acá. Ya casi. Y esta también le pongo el mismo ancho. Ok, este es u de t. Resulta que la función lo que nos dio fue esto desplazado. Entonces, esta función nos dio un medio y menos un medio con t antes y después de 0, ¿verdad? Y esto es x de t. Así es como la tenemos. No es exactamente el escalón, es muy, muy parecido. De hecho, estamos muy cerca de llegar a calcular la transformada de t, pero nos falta un pedacito que es una componente de CD, que la estamos perdiendo en algún lado. Esta función, como les dije, tiene un nombre especial y se llama la función signo. La función signo de, voy a ponerla aquí en una esquinita, la función signo de t es menos 1 si t es menor que 0 y es más 1 si t es mayor que 0. El igual se lo vamos a poner, de hecho, en 0 es 0 si t vale 0 y es más 1 si t es mayor que 0. Así es como está definida la función signo. Entonces, lo que nos quedó es un medio de la función signo. Y no es exactamente el escalón unitario que estamos buscando. Claro, hay que desplazarlo hacia arriba. Lo que pasa es que no sabemos cómo se transforman las constantes al dominio de la frecuencia para ver qué es lo que nos falta agregarle a esta transformada. Entonces, más o menos de aquí podemos intuir por dónde anda la transformada de u de t, pero no la podemos calcular del todo en este momento. Entonces, aquí en la tabla que llevamos, ya tenemos, bueno, estas son las ecuaciones de transformación. El impulso unitario sí lo transformamos. El escalón unitario, nos falta el pedacito este que todavía no está explicado, ¿verdad? Es 1 sobre j omega más un pedacito que depende del valor CD que tiene el escalón. El impulso sí lo transformamos, que ese lo demostramos completamente. La exponencial sí la transformamos, que ya la tenemos. Estas dos no están en el libro, pero están aquí. Son esta misma, pero con diferentes órdenes aquí a la derecha. Pero al final, unas son derivadas de las otras, entonces esas las podemos sacar por propiedades, que las hacemos la clase siguiente. Entonces estas nos las vamos a brincar, la presente también. Y la exponencial compleja no la hemos hecho. Hicimos esta exponencial con la parte real mayor que 0. Esta la hacemos en un ratito. De hecho, faltan algunas cosas. Ok, lo que tenemos que hacer es llegar a todas estas. Al final de cuentas, ¿verdad? Estas son las que ya están calculadas por tabla. Estas son del formulario porque se utilizan para hacer otras cosas más adelante. Entonces, en otros cursos más avanzados, esta tabla es la que ustedes van a estar usando con más frecuencia. La cuestión es asociarle a cada una de las funciones en tiempo
una representación en la frecuencia, ¿verdad? Y tener en mente cuáles son, ¿verdad? Si yo tengo un seno, todavía no lo hemos descompuesto, pero vamos a llegar a eso. Ok. Entonces, vamos a ver por dónde vamos. Vamos por la página 158. En la página 157 es donde está el resto de la demostración de esta parte. Eso sí sería bueno que lo... ¿verdad? Si están viendo la clase con el libro a la par, deberían terminar de revisar la demostración, ¿verdad? Que de hecho creo que es un poco más fácil ver la clase con el libro a la par. Y entonces la respuesta de esto no es cierto. Pues todavía en este punto no tenemos UDT. La tenemos casi completa, pero nos falta un pedacito, que es el valor CD. El valor CD hay que ponérselo por aparte. Ahora, de las cosas que hemos hecho, sí teníamos que un delta de Dirac se transforma al dominio de la frecuencia en una constante. Entonces, deltas de Dirac se transforman a constantes en la frecuencia, pero yo lo que necesito es al revés. Necesito que algo en la frecuencia se transforme a una constante en el dominio temporal. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer ahora. Y para hacer esa, las constantes y todas las constantes del tiempo se calculan con funciones con una sola componente espectral. Esto voy a ponerle aquí un spoiler que serían constantes en el tiempo. Pues si ya dijimos que un delta en el tiempo se transforma en una constante en la frecuencia, yo esperaría lo contrario. Entonces, vamos a decir aquí, suponga que x de t se transforma a Fourier en un x mayúscula de j omega, donde esta representación de Fourier es una constante por un delta que está posicionado en omega menos omega 0. Entonces esto es gráficamente, no voy a usar tanto la regla ni eso para no durar mucho. Aquí está omega y esta sería la función, ¿verdad? Que sería x de j omega. Yo lo que tengo es que esta está desplazada por un omega 0, ¿verdad? Y entonces la componente está en algún punto y este es omega 0. Porque si yo evalúo aquí omega igual a omega 0, me da que el delta está centrado aquí, ¿verdad? Entonces, la cuestión de restar este omega 0 equivale a hacer los deltas al lado izquierdo, de poner aquí un número positivo equivale a poner los deltas del lado derecho. Creo que el orden está bien. Entonces, porque si evalúo omega 0, la verdad me queda delta de 0 y entonces es ahí donde está ubicado. Ah, no, pero de hecho esto es menos omega. Bueno, entonces, creo que ese caso en particular queda de este lado. Tengo que revisar de qué lado queda, pero tiene una sola componente, ¿verdad? Y la idea es entonces que lo multiplicamos por una constante y queremos obtener la transformada inversa para ver qué representa este impulso en la frecuencia en la parte temporal. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular x de t como la transformada inversa, que sería la transformada de Fourier, esta f siempre me cuesta, inversa de x de j omega, que sería 1 entre 2pi por la integral desde menos infinito hasta más infinito de la función que tenemos por la exponencial positiva porque es la transformada inversa de omega. Y entonces esta
tendríamos que hacerla, como eso es un delta, tenemos el mismo principio que antes, ¿verdad? Bueno, la constante sale. Y este delta va a ser, por la propiedad de muestreo, que evaluemos esta exponencial en un punto específico de frecuencia, ¿verdad? Entonces, este delta va a ser lo mismo que e a la j omega 0t, porque estamos muestreando una señal, que es e a la j omega t, en un punto específico de frecuencia. Es por propiedad de muestreo. Y entonces, esto es x de t, que es una función que depende de t, porque para el efectos de la integral, t es una constante, ¿verdad? T no lo tengo que tocar. Y lo único que toqué es el omega, que le puse omega 0, que es el punto donde está definido el delta. Entonces, en el tiempo, me queda que el x de t es una constante entre 2pi, que es un valor cd. Y esta exponencial es un desfase, ¿verdad? Ah, porque aquí tengo la parte temporal y tengo un número complejo, ¿verdad? Entonces, esta parte de aquí es el desfase. La cuestión es que después vamos a ver que por propiedades, esto de aquí equivale a un desplazamiento de frecuencia. Entonces, esta exponencial sale por este desplazamiento de frecuencia. Si esto estuviera centrado en cero, ¿verdad? De hecho, si buscamos, o si buscamos evaluar la componente CD de una señal, la componente de CD tiene frecuencia cero. Entonces, omega 0 es igual a 0. Y entonces, X, ¿cómo lo escribo? Lo que quiero es evaluar esto que está aquí, ¿verdad? Es entre 2pi. Y la transformada me daría ¿qué le dicen? 2pi c. No, un segundo. Es esto mismo. Es la que está aquí arriba. C entre, vamos a ver. Voy a copiar lo que está aquí. Dice que una señal con componente de CD igual a C tiene un transformado de Fourier que es igual a 2pi c por delta de omega sin el desplazamiento en frecuencia, porque el desplazamiento en frecuencia lo que nos da es esta de aquí. Entonces, cuando evaluamos una componente con omega 0, 0, esto de aquí se simplifica. De hecho, vamos a ver cómo lo explico de otra mejor manera. Porque creo que me enredé. Vamos a ver. Si x de t es c entre 2pi por la exponencial de j omega 0 t, la transformada de Fourier es x mayúscula de j omega, que es la función de la que partimos, que es esta aquí. Esta. Ahora, si hablamos que omega 0 es 0, si se trata una señal con componente de CD, igual a x de 0, ¿verdad? Entonces aquí j omega, no, perdón, omega 0 sería 0. Y entonces nos queda que de este lado
X de J omega es igual a C por D omega, porque le quitamos el omega 0. Y esta la pasamos al otro lado y queda como C entre 2pi, que sería X de T. Entonces el valor de CD es este, C entre 2pi. Y ahora lo que nos interesa es una señal que tenga solo componente CD igual a C, porque esa la podemos calcular en el dominio del tiempo y ver cómo queda transformada. Entonces ahí es donde podemos decir que si X de T tiene, lo que pasa es que para esto necesito las propiedades, porque se van a confundir si yo digo que esto equivale a 2pi c delta omega. No es que pase el 2pi a multiplicar, porque esta relación no es de igualdad, ¿verdad? Esto aquí no me permite, digamos, pasar esto a multiplicar así nomás. Pero sabiendo que las transformadas tienen una propiedad lineal, de hecho esto se puede hacer por linealidad. Yo lo que sé es que la transformada, para adelantar un poquito, la transformada Fourier de x1 de t por a es igual a la transformada Fourier de a por x1 de t. Entonces el producto de, o sea, multiplicar una constante por la señal en el tiempo equivale a multiplicar su transformada por la constante. Entonces, sí, no, ¿verdad? No es exactamente pasar el 2pi, pero lo puedo hacer porque existe una propiedad que se llama linealidad. Que la tenemos que ver en la otra clase. Ok, entonces ya con esto sabemos que al escalón que teníamos antes le faltaba un medio en el tiempo. Ese medio se lo puedo sumar en la frecuencia con esta que acabamos de ver. Porque entonces, si yo tengo que sumar un medio, entonces para completar U de t transformado a U de J omega, falta el valor CD, que es un medio. Porque ya teníamos que la transformada inversa de 1 entre J omega me da la función signo. Y si a esto le sumo un medio, ya obtengo el escalón. Entonces, lo que necesitaría es ver cuál es la constante que necesito aquí, ¿verdad? Y entonces lo que me falta es ponerle aquí, ¿verdad? Entonces, si C es igual a un medio, entonces la función que me falta sería esta con un medio, ¿verdad? Entonces, lo que necesito es 2pi c por delta de omega con C igual a un medio. 2pi por un medio por delta de omega. Entonces, esto es el 2 se va con el 2 y me queda pi por delta de omega. De manera que la transformada de Fourier del escalón U de t se transforma en la función 1 entre j omega, que ya la teníamos por la parte de la exponencial que nos dio la función signo. Esto de aquí es la función signo, más pi por el delta en omega, que es el valor CD. Y esta ya está completa y sí funciona. Entonces, esta ya está demostrada y para efectos prácticos la podemos usar. Y aquí sí se cumple que de aquí hacia la derecha nos da esto y de aquí hacia la izquierda nos da lo otro. Ya está demostrado. Esta parte de aquí es el valor CD de un medio y esta de aquí es la función signo o un medio de signo T. Y básicamente eso es.
Ok, no queda mucho, ya hicimos una sola componente espectral, que son las constantes. En esta página hicimos el escalón unitario, nos quedan las funciones periódicas y el impulso gaussiano. Mm, Vamos a ver, entonces, la transformada de Fourier, vamos a ver funciones periódicas. El problema es que el impulso gaussiano es larguísimo, pero tal vez nos brincamos los pasos y solo ponemos el resultado. Las funciones periódicas son señales que deberían tener un espectro de frecuencia que está formado por una sumatoria. Dos pi c sub k delta omega menos k omega c. Digamos que este es un ejemplo de algunas funciones que podrían ser periódicas. Esto es un tren de pulsos. Lo que podríamos ver es que si lo graficamos, esta señal que pusimos tiene 2pi por ck. Bueno, no hemos dicho nada de los ck's, pero podrían tener diferentes amplitudes. Y tiene deltas de omega menos k por omega 0. Entonces eso significa que aquí tenemos la variable k nuevamente, ¿verdad? Entonces tenemos deltas de Dirac con amplitudes variables que están dadas por los coeficientes c sub k y que están distribuidas alrededor del eje de la frecuencia. Entonces, esa es básicamente la señal. Del lado izquierdo, normalmente las señales son simétricas porque el espectro de frecuencia lo que nos dice es, bueno, obviamente la frecuencia de la señal y entonces generalmente, no siempre, hay señales con espectros asimétricos, pero depende de la señal, de si la señal es real y si es par o impar. ¿Se acuerdan que si la señal era par, teníamos que C sub K era igual a C sub menos K? Entonces, señales pares tienen un espectro simétrico. Podría ser eventualmente que la señal fuera impar. Entonces, los de la izquierda son distintos de los de la derecha, pero también tienen simetrías, ¿verdad? Todo eso lo hablamos en las clases de simetrías. La cuestión es que, bueno, independientemente de los C sub K, que esto es un ejemplo posible, ¿verdad? De una señal par, son un tren de pulsos. Entonces, es una señal que tiene pulsos en frecuencias finitas. Ahora, la cuestión es destransformar esta señal o sacar la transformada inversa. Vamos a sacar x de t. Si esta es en frecuencia, esta va a ser en el tiempo. Y para destransformarla tenemos que hacer la 1 entre 2pi. El 2pi está puesto aquí, obviamente por simplicidad, para que se cancele. Y entonces, desde menos infinito hasta más infinito de esta señal, obviamente, que es la sumatoria desde k igual a 1, perdón, k menos infinito hasta más infinito, de 2pi ck delta omega menos k omega 0. Y esta integral la tenemos que hacer con respecto a omega para que se cancelen todos los omegas y nos quede en el dominio temporal, ¿verdad? La cuestión es, bueno, nos falta un pedacito, que sea la comanda transformada inversa de Fourier es j omega t de omega. Entonces se cancelan todos los omegas cuando hablamos la integral y nos queda una función dependiente del tiempo. Ahora, la cuestión es que toda la parte de la izquierda no depende de t, ¿verdad? Y tendríamos que poner que todo esto es, un segundo, si podemos desarrollar la sumatoria, ya lo vi, si desarrollamos la sumatoria, nos quedan todos estos deltas, obviamente con todos estos coeficientes, pero los coeficientes son constantes, entonces vamos a sacar los coeficientes, vamos a decir que la sumatoria de todo esto es lo mismo que, ¿verdad? Por linealidad puedo sacar los coeficientes y me queda la sumatoria de todos los deltas, entonces voy a sacarla, y de hecho la voy a sacar de la integral, me queda 2pi c sub k entre 2pi. Luego tengo una integral
que sería desde menos infinito hasta más infinito, de una sumatoria de todos estos deltas multiplicados cada uno por estos exponenciales. Entonces lo que estoy haciendo es muestrear esta exponencial en todos los deltas, ¿verdad? Y entonces es una exponencial que está muestreada en k omega 0. Entonces esto me queda como... vamos a ver, es que no quiero ahorrarme pasos, pero ya se me va la hora. Delta omega menos k omega 0, esto no se entiende, omega 0, por la exponencial j omega t de omega, porque esto es un producto con toda esta sumatoria, entonces esta exponencial va a cada uno de los productos, o lo mismo lo puedo meter adentro de la sumatoria. Y entonces hacer esto que está aquí es muestrear e a la j omega t en todos los deltas, ¿verdad? Y entonces esa sumatoria, bueno, ya después de hacer todos los pasos y el orden integral, me va a quedar que son los CK. La sumatoria tengo que dejarla por ahí en algún lado, y entonces al final me queda la sumatoria desde k menos infinito hasta más infinito de c sub k e a la j k omega 0, que es donde está muestrada la exponencial, por t. Este k omega 0, voy a poner incluso en otro color, en azul, porque ese k omega 0 son, es la exponencial muestrada en esos k omega 0. De hecho, viene aquí. Y esta aquí es una serie Fourier. Entonces, estábamos buscando x de t para un x de j omega que tenía esa forma. Entonces, esto es x de t. Y esta es una serie de Fourier. Lo que quiere decir es, así en resumen, que si hay una señal que tiene componentes periódicas de frecuencia, eso es muy importante, porque hay muchas señales que tienen componentes periódicas de frecuencia, o componentes de frecuencia separadas en un eje infinito de frecuencias y tienen todas las componentes separadas en omega 0, eso es equivalente a una señal que tiene una serie de Fourier. Entonces, del caso general, partimos a un caso específico donde si los pulsos están todos a intervalos definidos, obtenemos una serie. Entonces, de ahí decimos que la transformada es más global y encierra las series. Lo último que quiero, ya para terminar la clase, es ver el impulso gaussiano. Entonces, el impulso gaussiano es muy importante. No lo vamos a detallar todo, solo en un par de minutos. No sé si ya llevaron probabilidad y estadística. Los impulsos gaussianos son señales que tienen una forma, obviamente no voy a dibujar aquí con toda la precisión del mundo, pero esto es una campana de Gauss. Y entonces, desde aquí, desde menos 3 sigma hasta 3 sigma está el 99% de la información. La integral de todo esto es igual a 1, porque la probabilidad acumulada, o la, sí, creo que se llama así, la probabilidad acumulada tiene que ser igual a 1. Entonces, la integral de esta función, vamos a llamarla Gauss de t, y esto es t. Entonces, la integral de g de t desde menos infinito hasta más infinito tiene que ser igual a 1. El área bajo la curva tiene que ser igual a 1. Por lo cual, la transformada en j omega con 0 tiene que darme 1. ¿Verdad? Porque es la componente CD. Es la integral de toda el área bajo la curva. De hecho, esto no le hace nada de malo si le pongo la integral. Es una función especial, ¿verdad? La función g de t está definida en el tiempo por 1 entre, solo voy a copiar el resultado para irnos. Esto es sigma por la raíz de 2pi, por la exponencial de menos 1 medio por t entre sigma al cuadrado. Y la transformada de esta función, para no hacer toda la demostración porque es larguísima, la transformada nos da
G de J omega, se cancela la constante y esto me da E a la menos 1 medio por omega sigma cuadrado. Eso es importantísimo porque tienen más o menos la misma forma. Este impulso gaussiano es una señal que transformada me da otro impulso gaussiano. Entonces, eso le pasa a muy poquitas funciones. La transformada de un impulso gaussiano es otro impulso gaussiano. Y tienen algo muy particular y es que aquí en el tiempo sigma divide y aquí a la derecha en la frecuencia sigma multiplica. Eso significa que para diferentes valores de sigma, si yo escalo esta función, bueno, y la altura de este punto también no necesariamente es 1, esto tiene que ver con sigma, para que el área siempre sea 1, de hecho por eso es que viene esta constante, que es la constante de normalización. Si yo multiplico o cambio el valor de sigma, esto puede hacerse más ancho aquí en el dominio del tiempo. Y entonces, si yo hago el espectro más ancho o la curva más suave en el dominio temporal, la curva en la frecuencia se hace más angosta. Y lo contrario también es cierto. Si yo hago esto y hago que sigma tienda a 0, esto se convierte en un impulso. De hecho, vean que si sigma tiende a 0, en la frecuencia, si yo empiezo a juntar esto en el tiempo, la frecuencia se dispersa. Y habíamos dicho que la transformada de un impulso en el otro lado era 1, porque entonces la transformada se expande, se expande, se expande hasta que llega a abarcar todas las frecuencias. Entonces, si una se hace más angosta, la otra se hace más ancha. Y básicamente eso es. Entonces, del impulso gaussiano, lo importante que hay que aprenderse es la fórmula. No vamos a hacer la demostración. Y lo que sabemos es que un impulso gaussiano se transforma en otro impulso gaussiano. Eso queda por aquí, perdón. Vamos. Y listo. Ok, el resumen de la clase, que hay un montón de cosas, pensé que no me iba a dar tiempo. Es que las distintas transformadas, bueno, se calculan con estas transformaciones integrales. Se llaman así transformaciones integrales porque tienen una integral de la función multiplicada por un término. Ese término depende de cuál transformada estemos tomando y tiene su origen en todas las series de Fourier que eran a su vez productos internos en espacios funcionales. Por eso toda esta parte es importante desde el principio, ¿verdad? Desde el inicio del capítulo 3. Hicimos para muchas funciones, hicimos el impulso unitario, hicimos el escalón unitario, pero no llegamos al final porque no converge. Luego hicimos una exponencial con escalón. Luego al escalón le asignamos a igual a 0 y entonces nos dio la función signo. Y después hicimos una constante con la que le subimos medio a esa función de signo. Y ya obtuvimos finalmente la transformada de un escalón unitario, que es importante. Entonces la transformada del escalón unitario es 1 entre j omega, que es la parte, no sé, no le puedo decir parte principal, pero esto es la que corresponde con la función signo. Y este pi, perdón, pi por delta omega, es el valor CD. Queremos que los valores CD se transforman aquí arriba. Y finalmente, funciones periódicas son la generalización de series de Fourier y impulsos gaussianos se transforman en otros impulsos gaussianos. Todo eso está en el formulario y en el formulario ya cubrimos la mayoría de estas ecuaciones. Entonces, de aquí en adelante, podemos usar el formulario para todo lo demás. Esta del seno y el coseno las vemos en la clase siguiente porque ocupamos las propiedades. Y por ahora, eso es todo por hoy. Sé que hoy fueron casi las 4 horas completas, pero es que era muy importante. Y como les digo, a partir de este punto el curso se vuelve un poquito más llevadero. Este es como ya el pico de todo lo que estamos haciendo, porque las propiedades son muy parecidas a las de las series. Tal vez las podemos ver un poco más rápido, espero. Y después la transformada de Laplace es generalizar la de Fourier y la Z es un caso especial
Entonces vamos a ir viendo eso con paciencia. Eso es todo por hoy. Muchas gracias y ya se pueden ir.